Bendiciones con todos. Tema 217, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la parábola de los obreros de la viña, parte 2, y utilizamos Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16, que dice lo siguiente. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga del día y el calor. Todos los obreros recibieron el mismo pago, independientemente de su tiempo laborado. Aquí encontramos algo muy controversial, y es el pago que los obreros de la viña recibieron. De acuerdo con la ley de Moisés, debía pagarse a los jornaleros al final del día. Escuche Deuteronomio capítulo 24, versículo del 14 al 15. No oprimiráis al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de tus extranjeros que habitan en la tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti Jehová, y sea en ti pecado. Según vimos al principio, el dueño de la viña acordó pagarles un denario a aquellos obreros que contrató desde el inicio del día. No obstante, lo más controversial fue su forma de pago, ya que al comenzar por los postreros, a estos les pagó un denario por las pocas horas que habían hecho o trabajado. Y se esperaba que si estos habían estado allí pocas horas, se les pagó de esta forma. Lo que habían estado el día completo recibieron más, pero no fue así. Para los obreros que estaban allí desde el inicio del día, era injusto que los que apenas habían trabajado una hora recibieran el mismo pago. El pago es el mismo, independiente del inicio de la jornada. Para aquellos obreros que fueron contratados desde la misma primera hora de la mañana, era totalmente injusto que Jesús les hubiese pagado lo mismo que a los postreros. Pero realmente no era injusto, porque éste había convenido con ellos pagarle un denario por el servicio del día, y porque el dinero le pertenecía a él y podía hacer lo que mejor le pareciera. De esta forma termina esta parábola. Pero, ¿cuál es la interpretación correcta? ¿Qué significa esta parábola si los comparamos con el reino de Dios? Bueno, como lo mencionamos al principio, la interpretación de esta parábola ha provocado muchas dificultades, y hoy en día sigue siendo un tanto difícil aseverar algo en cuanto a ella. Algunos han llegado a afirmar que la enseñanza principal de esta parábola es que cuando lleguemos al reino de los cielos, todos tendremos las mismas recompensas. Pero si fuese así, esto contradeciría las enseñanzas de otros pasajes de la Biblia, donde se nos muestra que los salvos recibirán recompensas de acuerdo con su fidelidad y capacidad que demostraron en esta tierra. Por ejemplo, en la parábola de las minas se nos enseña que cada uno tuvo su recompensa en proporción a lo que había producido. Escucha lo que dice Lucas capítulo 19, versículo del 12 al 19. Dijo pues: un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él,
después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. En la parábola de los talentos, se le quitó el talento al que no produjo nada y se le dio al que tenía 10. Y así éste llegó a tener más. ¿Qué dice Mateo 25:28? Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. De igual forma, vemos a aquellos que no hicieron bien en su trabajo para el Señor y no edificaron de la mejor manera, según serán avergonzados, mientras que otros recibirán recompensa. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si él mismo será salvo, aunque así como por el fuego, dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 14 al 15. Por tanto, no podríamos afirmar que la enseñanza central de esta parábola es que todos recibiremos la misma recompensa al llegar al cielo. Otra interpretación que se le ha dado a esta parábola es aquella que dice que las diferentes horas en las ciudades fueron contratándose los obreros, representaban diferentes edades a las cuales el Señor llama a sus elegidos para servirle, y el denario con el cual se les pagó representa la salvación, la cual es otorgada de la misma manera a todos los hombres y no está en función de la cantidad de obras que realizaron. Así dicen que los que se contrataron al inicio del día son todos aquellos que fueron llamados por Dios en su niñez. Dice: y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Podemos recordar a Samuel, quien desde niño sirvió a Jehová. 1 Samuel capítulo 2, versículo 26 dice así: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. O Juan el Bautista, quien sintió su llamado aún desde el mismo vientre de su madre. Dice Lucas 1:41 lo siguiente: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y fue Elizabeth llena del Espíritu Santo. Luego dicen que aquellos que fueron llamados como a la tercera hora, a las 9 de la mañana, son todos aquellos que Dios llama en su adolescencia y juventud. Podemos recordar en la Biblia los ejemplos de Jeremías, que fue llamado siendo un adolescente. Escuche Jeremías capítulo 1, versículo del 4 al 7, lo que dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mande. O a Timoteo, que llegó a ser un discípulo de Pablo. ¿Qué dice Hechos 16:1? Después llegó a Derbe y a Listra. He aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Luego tenemos los que llamó a la hora novena, que son las 3 de la tarde, y dicen que estos representan a aquellos que son llamados por Dios en su edad adulta. Bueno, aquí tenemos personas como Pedro, Santiago, el hermano de Jesucristo, y muchos otros discípulos que creyeron en su edad adulta. Y finalmente, se dice que aquellos que son llamados casi al final del día, a la hora 11, 5 de la tarde, son todos aquellos que son llamados en su vejez. Y tal como le pasó a Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 4 dice: y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. De esta forma se
alegoriza el pasaje diciendo que así, conforme pasan las horas del día, la vida del ser humano avanza y muchos son llamados en diferentes momentos de sus días, unos siendo unos niños, otros en su juventud o cuando son adultos, e incluso podría ser en su vejez. Pero al final de su jornada serían recompensados de la misma manera con el don de la vida eterna. En resumen, nosotros solo podemos observar algunas enseñanzas que están claras en esta parábola y son: primero, hay un llamamiento que Jesús nos hace de pertenecer a su reino y es necesario atenderlo antes que la luz de nuestra vida se extinga. ¿Qué dice? Porque muchos son llamados, pocos escogidos. Segundo, debemos ser humildes y no creer que por nuestro servicio y esfuerzo merecemos más que otros santos. Dice así el texto: y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Tercero, aquel día, cuando estemos delante de su presencia, habrá muchas sorpresas, y quienes saben que aquellos que a nuestros ojos no eran tan importantes recibirán mayor gloria de parte de nuestro Señor. Él dijo así: los primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Sí? El Señor está llamando a la salvación a todas las edades, a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, de cualquier clase social. Está llamando a que vengan a su reino, que le busquen de todo corazón, que obedezcan su palabra, que produzcan fruto, y mañana dará la vida eterna. Amén. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que la hagas germinar en cada oyente. También te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones que nos das cada día, Señor. Gracias. Te damos por los amigos, por la familia, por los que escuchan la palabra de Dios, Señor. Que sigamos escuchando, que sigamos aprendiendo para la gloria tuya y para el testimonio del mundo. Y oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Los bendecimos a ustedes también y les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.